Bienvenidos a Euronews Hoy. La cumbre de la Unión Europea ha finalizado este viernes dejando interrogantes y la crisis diplomática con Polonia en suspenso. Los países miembros han decidido que el diálogo debe imponerse a la confrontación para salir del conflicto jurídico generado en Polonia sobre la legislación del club comunitario. Las conclusiones también fueron tibias en lo que respecta a la migración, el cambio climático y cómo afrontar la crisis energética de cara al invierno. Los líderes europeos estudiarán en los próximos días una estrategia para bajar los precios de la energía. Y esta cumbre puede que sea la última de Angela Merkel tras 16 años de mandato. Los líderes han mostrado su admiración y respeto a la saliente canciller alemana. En esta edición de Euronews Hoy les traemos una pieza especial sobre la trayectoria de Merkel con sus luces y sombras. Un liderazgo que, según palabras del primer ministro de Luxemburgo, dejará un gran hueco en Europa y en el mundo. Seguimos con una lamentable noticia. La Organización Mundial de la Salud ha informado que 115.000 sanitarios han muerto durante la pandemia. Es por eso que la organización pide a los gobiernos finalizar la vacunación contra la COVID de estos trabajadores para que puedan seguir salvando vidas sin comprometer las suyas. Nos vamos ahora a América Latina. En Cuba, los movimientos pro democracia mantienen la convocatoria para una protesta a pesar de las advertencias de la Fiscalía. El grupo Archipiélago pide la liberación de los presos políticos y defiende soldar las diferencias con el gobierno de forma pacífica. La protesta está pautada para el 15 de noviembre. Y en El Salvador, Nayib Bukele deja de ser dictador para convertirse en emperador del país centroamericano. El polémico presidente enciende nuevamente el debate en las redes sociales por su particular sentido del humor. Y finalmente, en Estados Unidos, el actor Alec Baldwin mata accidentalmente a una directora de fotografía con un arma de fogueo que estaba accidentalmente cargada. Esto pasó durante el rodaje de su película Rust. También hiere al director gravemente. Más detalles y más noticias de este viernes 22 de octubre después de nuestros titulares. Los líderes europeos ovacionan en pie a Angela Merkel, que dice adiós a la política europea en una cumbre centrada en el desafío energético. El barrio de La Laguna se salva de la furia del volcán de La Palma. La colada cambia su dirección pero amenaza a otras localidades y la solidaridad se impone ante la tragedia. El actor estadounidense Alec Baldwin mata por accidente a una mujer durante el rodaje de una película al disparar una pistola que se suponía que era de fogueo. Nayib Bukele se proclama con ironía en Twitter emperador de El Salvador en respuesta a quienes le critican por querer acumular todo el poder. Los líderes europeos se pusieron este viernes en pie para ovacionar y rendir homenaje a la canciller alemana Angela Merkel, que dice adiós a la política europea tras 107 cumbres y 16 años al pie del cañón. Fue el momento culminante de este segundo y último día de Consejo Europeo en Bruselas, en el que se ha hablado mucho, sin tomar decisiones, del desafío de Polonia a la Unión Europea al poner en cuestión la supremacía del derecho comunitario. El otro gran tema ha sido el espectacular aumento del precio de las energías. Los 27 están tomando medidas a nivel nacional para limitar el impacto en ciudadanos y empresas, mientras la Comisión Europea busca soluciones a medio y largo plazo. Vamos a trabajar para aumentar la resiliencia y la independencia energética de Europa, dice Ursula von der Leyen. También estamos de acuerdo en explorar cómo establecer una reserva estratégica de gas, así como la posibilidad de una adquisición conjunta. Los mandatarios europeos también han decidido adoptar nuevas sanciones contra Bielorrusia por facilitar la entrada de miles de migrantes irregulares a través de las fronteras con Lituania, Polonia y Letonia. En las conclusiones, los 27 subrayan que no aceptarán ningún intento de terceros países de instrumentalizar a migrantes con fines políticos. Tenacidad, pragmatismo, habilidad política y una capacidad ilimitada para el diálogo. A lo largo de 16 años en el poder y de más de 100 cumbres europeas, el peso de Angela Merkel ha ido creciendo hasta convertirse en una de las grandes figuras de la historia de la Unión. Sin duda, la líder más importante de los últimos años. Los líderes europeos han despedido oficialmente de la canciller alemana con aplausos y calificativos. Una inmensa mujer política, ha dicho el presidente lituano, una artesana de la paz que dejará un enorme vacío, ha ahondado el mandatario austriaco. Escuchamos al primer ministro belga, Alexander De Croo.
Es alguien que durante 16 años ha marcado realmente a Europa. Nos ha ayudado a los 27 a tomar buenas decisiones, con mucha humanidad en momentos que eran difíciles. Y esperamos que el próximo canciller alemán conserve el papel importante que Alemania tiene en la construcción europea. Pero estos 16 años no han sido un camino de rosas. En 2008, cuando solo llevaba 3 años en el poder, tuvo que lidiar con la crisis financiera que puso en apuros al euro. Entonces impuso una política de austeridad que no gustó nada en los países más afectados: Grecia, Italia, Portugal y España. Más tarde, en 2015, Europa se confrontó a su peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos acusan a Merkel de no haber sido fiel a su liderazgo sosegado y pragmático al favorecer la entrada de 1 millón de inmigrantes y refugiados. Sus críticos dicen que con ello dio combustible a la extrema derecha. Su peso también ha sido enorme durante la pandemia de COVID-19, en la que ha tenido un papel clave para sacar adelante un presupuesto comunitario de más de 1 billón de euros y para poner en pie el Fondo de Recuperación Postpandemia de 750.000 millones de euros. Para unos, la canciller pasará a la historia como la gran mediadora. Para otros, como una política sin visión a largo plazo. Sea como sea, en una Unión Europea que avanza a trompicones de crisis en crisis, la cuestión ahora es quién va a llenar el vacío dejado por Angela Merkel. La Puerta de Brandeburgo en Berlín ha sido solo uno de los escenarios de protesta de los defensores del clima este viernes. El movimiento Fridays for Future se ha hecho oír en varios continentes para exigir a los gobiernos más medidas para frenar el calentamiento global antes de la próxima cumbre de la ONU sobre el clima que se celebrará en Glasgow. Estamos aquí hoy para demostrar a las partes negociadoras que nuestro futuro no es negociable. Se han comprometido con el 1,5 grados en sus campañas electorales y exigimos que cumplan sus promesas. Miles de jóvenes se concentraron en Alemania portando pancartas con lemas como actuar ahora o nadar después y no fundir nuestro futuro. Un mensaje directo para la coalición que se está preparando para tomar el relevo de Angela Merkel. Quieren enviar una señal a los socialdemócratas, los liberales y los verdes de que el próximo gobierno debe tomar medidas radicales contra el cambio climático. Un compromiso firme para acabar con la minería de carbón en 2030 y no tener ningún proyecto de gas nuevo a partir de 2035, ni ningún coche nuevo con motor de combustión a partir de 2025. Pero no está claro si los partidos escucharán. Jona Kellgren, Euronews, Berlin. Activistas climáticos alemanes exigen a Berlín que abandone el carbón antes de lo previsto. En vísperas de la COP26, que empieza el 31 de octubre en Glasgow, han bloqueado el movimiento de la maquinaria pesada en la mina de lignito de Garzweiler, en el oeste del país. También han construido un enjambre de cabañas en los árboles de un bosque cercano para detener la expansión de la mina. Allí se ha encaramado el periodista de Euronews Hans von der Brelli en busca de algunas respuestas. Es fácil para ellos cortar los árboles y empezar a cavar, pero es menos fácil si hay un árbol con una cabaña en la copa y un ser humano dentro. Cortar el árbol nos expondría a un peligro de muerte. El gobierno saliente de Angela Merkel tenía previsto abandonar el carbón para el año 2038. La misma fecha que defendían los socialdemócratas, ganadores de las elecciones. Los verdes, sus socios en ciernes, proponen adelantarlo al año 2030. Desde el punto de vista de la Comisión Europea, la situación es clara. Hay que abandonar el carbón para cumplir los objetivos climáticos de Europa. Pero algunos de los grandes países que queman carbón, como Rumanía o Polonia, señalan a Alemania diciendo ¿por qué deberíamos dejar el carbón antes si ni siquiera la rica Alemania es capaz de hacerlo antes de 2038? Pueden ver el reportaje completo sobre la dolorosa salida del carbón de Alemania en nuestro nuevo programa Witness. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazará nuevamente a La Palma este sábado para conocer la evolución de la situación provocada por el volcán de Cumbre Vieja. Esta será su quinta visita a la isla tras la erupción del volcán, cuyo magma ha cubierto casi 900 hectáreas y ha destruido un poco más de 2.000 edificaciones, según datos de Copernicus.
Los vecinos del barrio de La Laguna siguen con expectación la evolución de las 2 coladas de lava que penetraron el miércoles y que, convertidas en una sola lengua, ha frenado su avance hacia el interior del pueblo y parece que ahora se dirige hacia la montaña. En los últimos 2 días, las autoridades evacuaron a los habitantes de La Laguna y otros barrios de manera preventiva. Yo vi a mis amigos perdiendo casas, perdiendo terreno y decía, Dios mío, que esto no nos llegue. Y ahora lo estoy viviendo yo, que no hemos perdido nada, pero estamos desalojando y es tristeza, es tristeza. En total, más de 7.000 personas han sido evacuadas desde el 19 de septiembre, cuando el volcán entró en erupción. Por su parte, el equipo del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, PEVOLCA, advierte que es muy probable que la colada acabe discurriendo por la carretera de la costa, causando aún más daños. PEVOLCA también sigue de cerca el avance de otra lengua de lava que está a menos de 200 metros del mar y la actividad sísmica en la isla, donde desde la noche del miércoles se han registrado unos 50 sismos de bajas magnitudes. Pero en la tragedia, la solidaridad se abre camino. Un misterioso grupo autodenominado Equipo A informó haber salvado a los 4 perros que llevaban días atrapados en una zona devastada por el magma, justo cuando un operativo con drones de carga afinaba los detalles para el rescate de los animales. Y la vida también le ha sonreído a un pequeño gatito, que después de haber sido reanimado con éxito, su salvador, un cabo de la Unidad Militar de Emergencias, ha decidido adoptarlo. El gato, bautizado Laguna, viajará con su dueño a su nuevo hogar. Conmoción en Estados Unidos tras un accidente fatal con una supuesta arma de fogueo durante el rodaje de la película Rust en las inmediaciones de Santa Fe, en el estado de Nuevo México. El actor Alec Baldwin ha matado sin querer a la directora de fotografía Halyna Hutchins y ha herido al director del filme, Joel Souza, al disparar lo que se supone que era una pistola de fogueo y además no sabía que estaba cargada. La fallecida tenía 42 años. La oficina del sheriff ha informado de que se ha abierto una investigación y por el momento no se han presentado cargos por lo ocurrido. La escena que se estaba filmando requería el uso de un arma de fogueo. No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en Estados Unidos. En una situación similar murió el actor Brandon Lee durante el rodaje de la película El Cuervo en 1993. Los organizadores de una protesta en Cuba mantienen la convocatoria e ignoran las advertencias de la Fiscalía. El actor Junior García asegura que el 15 de noviembre se manifestará por el cambio. Al frente del grupo prodemocrático Archipiélago pide la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. Reclaman el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación reconocidos en la propia Constitución cubana. La convocatoria que hemos hecho es absolutamente pacífica, cívica. La forma en que hemos pensado la marcha no tiene nada que ver con violencia, ni con desorden público, ni con agresividad, ni con enfrentamiento. Tiene que ver con la defensa digna de nuestros derechos. Francamente, no siento que haya una sola institución en el país donde nací que se ponga del lado nuestro, de la parte de ciudadanos que ni somos mercenarios, ni estamos recibiendo órdenes de ninguna parte. Estamos simplemente mostrando abiertamente una diferencia de opinión, una diferencia de criterio, una diferencia de perspectiva sobre el país que soñamos y el país que queremos construir. La Fiscalía de Cuba advirtió a los convocantes de la manifestación que incurrirán en diversos delitos de desobediencia, protestas ilícitas e instigación a delinquir, penados con sanciones económicas y privación de libertad de 3 meses a 1 año. Se lo detalló al convocante de la protesta la vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana, Yaimara Angulo. La Fiscalía, en el día de hoy, 21 de octubre, inició los apercibimientos a varios de estos ciudadanos a los que advirtió de las consecuencias jurídico-penales que se derivan del hecho de incumplir con la decisión que les fue notificada y de efectuar las referidas marchas. Para el gobierno de Miguel Díaz-Canel, un derecho constitucional no puede ejercerse en contra de los demás derechos esenciales de la propia Constitución. Unas advertencias que han generado fuerte rechazo entre los activistas opositores y en las redes sociales. Desde el 11 de julio, cuando miles de personas salieron a las calles, apenas ha habido protestas reseñables, entre otras cosas, por la respuesta del gobierno cubano. Amnistía Internacional
y Human Rights Watch consideran que se produjeron detenciones arbitrarias y procesos penales sin garantías para los detenidos. Nayib Bukele, emperador de El Salvador. No es un meme, es la fotografía trucada y cargada de ironía que colgó el jueves durante unas horas en su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador. Bukele respondía así a las críticas que está recibiendo desde múltiples frentes por su supuesto afán de acumular todos los poderes. También se le critica por su forma autoritaria de gobernar y sus ataques constantes a la prensa, la oposición y distintos organismos e instituciones. El pasado mes de septiembre ya se definió como el dictador de El Salvador en esta misma cuenta de Twitter, después de que miles de personas convocadas por la oposición protestaran en su contra en las calles de San Salvador, la capital, con mensajes como no a la reelección presidencial, no al Bitcoin, no a la militarización o no a la dictadura. Ese mismo mes, el Bitcoin entró en vigor como moneda legal en El Salvador, una medida revolucionaria que, como el propio Bukele, desata pasiones enfrentadas y está siendo muy contestada en la calle. Según una reciente encuesta, casi 8 de cada 10 ciudadanos la desaprueban, aunque globalmente la gestión de Bukele sigue siendo muy apreciada por la mayoría de la población. En Rockdale, una apacible localidad tejana, pasado y futuro parece que se dan la mano. A primera vista nadie lo diría, pero aquí se encuentra la mayor mina de bitcoins de Estados Unidos. Bajo los techos de estos enormes cobertizos se esconden complejos equipos informáticos que realizan cálculos computacionales para la generación de bloques para la red de Bitcoin. Esto es lo que se llama una mina de criptomoneda. Estados Unidos se está convirtiendo en el nuevo Eldorado del dinero digital. La actividad se ha duplicado en menos de 4 meses, favorecida por la decisión de China de declarar ilegales todas las transacciones de criptomonedas en el país, mientras prepara el lanzamiento de su propia criptomoneda. Texas, en particular, es un imán para el negocio. El director general de una mina pionera explica por qué. Otros están viendo lo que vimos nosotros. El mercado está desregulado, el propio gobierno lo fomenta, ofrece incentivos, programas y formación laboral, y la mano de obra aquí es simplemente increíble. Los vecinos de Rockdale reconocen que no saben gran cosa del Bitcoin, pero si aporta dinero y actividad económica a la localidad, les parece bien. Está trayendo negocios y puestos de trabajo. Eso es lo que me gusta. Todavía no estoy muy metido en lo de las criptomonedas, no sé mucho sobre todo eso, pero sé que mucha gente tiene trabajo. Muchos amigos míos, clientes míos, trabajan allí. El principal problema de la minería del Bitcoin es que consume enormes cantidades de electricidad. Se calcula que en Estados Unidos ha devorado en un año más electricidad que un país como Filipinas. El sector se defiende. La minería de Bitcoin en el estado de Texas utiliza menos del 2% del total de energía. La idea de que es un negocio dañino en realidad es lo contrario. En realidad ayudamos a estabilizar la red, creamos la oportunidad para que los generadores se mantengan constantes. Precisamente por ese problema energético, algunos expertos creen que el auge de esta industria en Estados Unidos será temporal, ya que lugares como los países nórdicos tienen electricidad renovable, barata y abundante, así como un clima frío para refrigerar las máquinas mineras que funcionan a altas temperaturas. Han sido considerados los héroes de la pandemia, pero es también uno de los sectores que más ha sufrido las consecuencias del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un cálculo sobre el número de trabajadores sanitarios que ha fallecido en 17 meses. Un nuevo documento de trabajo de la OMS estima que 115.000 trabajadores sanitarios pueden haber muerto a causa de la COVID-19 entre enero de 2020 y mayo de este año. Por eso es esencial que se priorice la vacunación de los trabajadores sanitarios. 2 de cada 5 de estos trabajadores están vacunados, según la OMS, pero con una gran disparidad entre las regiones pobres y las ricas. En África, menos de 1 de cada 10 sanitarios está totalmente vacunado. Mientras tanto, en la mayoría de los países de ingresos altos, más del 80% está totalmente vacunado.
En los países ricos, donde el acceso a las vacunas está garantizado, la lucha se centra en la obligación de que la población esté inmunizada. En Austria, los sanitarios se han manifestado para concienciar sobre una posible nueva ola, haciendo así un llamamiento a la ciudadanía. Mientras tanto, en Grecia, los trabajadores sanitarios protestaron contra la escasez de personal y la suspensión de los que se niegan a vacunarse, alegando que supone un ataque a su libertad. Poesía, música clásica y coloridas imágenes en un libro para niños. Difícilmente se podría esperar esta combinación de un autor de novelas de misterio y thrillers basados en diferentes acontecimientos de la historia. El escritor estadounidense Dan Brown, responsable del Código Da Vinci, viajó a Praga para presentar su primer libro infantil, Sinfonía Salvaje. Allí hizo una lectura con la representación de la sinfonía que él mismo ha compuesto, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional Checa. Escribí Ranas Felices, la primera de las piezas, cuando era un niño. Estaba en el bosque y escuché el croar de las ranas en un lago, grandes y pequeñas, grandes ranas macho, altas y bajas, y me pareció música. Así que volví a casa y escribí una pieza titulada Ranas Felices. Luego escribí un poema para acompañarla y me divertí tanto que escribí otro y otro y otro, y años después decidí terminar el proyecto y convertirlo en una gran pieza sinfónica con el libro. Su libro tiene además otra sorpresa. Mediante un código QR se obtiene una aplicación gratuita con la música de cada cuento. Fue idea mía hacer que la música estuviera disponible a través de una aplicación, principalmente porque es para niños y además de que a mí me gusta la tecnología, a los niños les encanta. Y esta era la forma más sencilla y transparente de ofrecer la música. Pensamos que era importante que la música fuera gratuita para todos. La lectura y el juego a la hora de dormir pueden acercar a los niños a la poesía y a la música clásica, enriquecer su experiencia con imágenes divertidas y orientarles con las lecciones morales de los cuentos. Un año después de la publicación de la Sinfonía Salvaje en Estados Unidos, el libro ha sido traducido a 56 idiomas. El esqueleto del Triceratops más grande del mundo, vendido por más de 6,5 millones de euros en una subasta en París. El enorme esqueleto, que se estima tiene más de 66 millones de años, fue encontrado en 2014 en Dakota del Sur. El dinosaurio murió en una antigua llanura aluvial del continente insular que se extiende desde el actual Alaska hasta México, lo que permitió conservar su esqueleto en el barro. Esto ha sido todo por hoy, pero recuerden que tienen nuestras redes sociales y nuestra página web para más información. Les dejamos con nuestro No Comen del día, la peregrinación del Cristo Negro en el pueblo de Portobelo, en Panamá. Hasta la próxima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lucho, te va a regalar una mano. Lucho, pero macho. Dale pues, acá señora. ¡Vamos! ¡No hay dolor! ¡Vamos! En el transporte. Durante estos días. Así que agradecemos grandemente de un modo